tener palabras de oración, hermanos. Arrodillémonos, por favor. Bondadoso y eterno Padre Celestial, gracias en esta mañana por darnos el privilegio de ser adoradores en espíritu y en verdad. Guíanos, Señor, a este estudio, a esta enseñanza que vamos a estudiar el día de hoy. Permite que el Espíritu Santo sea el que lleve esa palabra inspirada a nuestras mentes, a nuestros corazones. Ayúdanos a entender estas verdades que son verdad presente para este tiempo final. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a... Sean bienvenidos todos, ¿verdad? Vamos a seguir estudiando la serie que teníamos en estudio y que le habíamos dejado pendiente por un tiempo, por problemas técnicos. La serie se llama Daniel, un libro para nuestros días. Y íbamos al tema número 12, o vamos al tema número 12. Y el tema número 12 se llama el mensaje final. Fijémonos bien en el tema, primera parte o parte 1. En el mensaje final vamos a tocar en la primera parte lo relativo al capítulo 10 del libro de Daniel. Y quiero hacer un señalamiento. Hasta hoy hemos visto 3 de las grandes profecías o 3 de las grandes visiones del libro de Daniel. Nos toca ver la última. Vamos a ver la última visión de Daniel, la última gran profecía de Daniel, y es una profecía muy importante porque, como lo dice la Biblia, lo dice la profeta, es una profecía que tiene que ver con estos tiempos que estamos viviendo, la parte final de esta profecía, y con los tiempos que están en el futuro. Esta última profecía de Daniel abarca 3 capítulos. 3 capítulos del libro de Daniel. El primero es el capítulo 10, que es el que vamos a ver hoy. Es la introducción de la profecía. El segundo, que es la visión ya propiamente dicha, abarca el capítulo 11, del versículo 2 hasta el capítulo 12, el versículo 4. Lo tenemos que llevar de seguidito. Ahí no hay pare, sino que es una continuidad de la profecía. Y la parte 3 y la última, que es el epílogo. El epílogo quiere decir, es la parte concluyente de la profecía que abarca los versículos del capítulo 12, los versículos del 5 al 13, que no solamente es la parte final de la profecía, sino también es la conclusión final del libro. Ahora, es interesante notar algo, que estos tres capítulos forman un solo cuerpo, es una sola profecía. Inicia en el capítulo 10, en la introducción, con un asunto local que fue en el tiempo de los Medo Persas, en el tiempo de Daniel, y finaliza en el capítulo 12, que tiene que ver con las profecías para el tiempo final. Entonces, en sí el capítulo 11 es la parte central de la profecía, la parte central, y se puede considerar que el capítulo 11 de Daniel es la profecía más detallada del libro de Daniel de las 3 que hemos visto. Es la que tiene más detalles, mayores detalles. Los vamos a ver cuando hagamos el estudio de ese capítulo. Muy bien. Para que entendamos lo que hemos dicho, tenemos que retrocedernos un poco y ver las 3 profecías anteriores, o los 3 bosquejos proféticos que estudiábamos, como son Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8, que también va unido a Daniel 9, recordemos. ¿Qué podemos ver en estos bosquejos proféticos? Podemos ver algo interesante, de que estos bosquejos proféticos, estos 3 que hemos visto, estudiábamos la otra vez,
hay un paralelismo entre los tres, un paralelismo. Y hay algo interesante, en la última visión, que son los capítulos del 10 al 11, ¿verdad? Esta visión ofrece más detalle que toda esta visión, detalle. Y hay algo interesante de esta última visión, que estas tres líneas proféticas, o estos tres bosquejos proféticos, el capítulo 2, el capítulo 7 y el capítulo 8, fueron dados meramente en un lenguaje simbólico. Pero el capítulo 11, en su mayoría, es un lenguaje literal. Ahí hablan literalmente, reyes literales. Ahí hablan, lo describe, ¿verdad? Bien, vamos a desarrollarnos pues. Volvamos a una carta 57 de 1896. La hemos leído en distintos temas, pero es bueno volverla a retomar, porque el tema que estamos estudiando está involucrado en esta pudiéramos decir, en esta parte de esta carta, pues, o en esta carta, que es la carta 57, que aparece descrita en Testimonios para los Ministros, para los que tienen ese libro, la página por ahí, la 112, 113, para que lo busquen. La luz que Daniel recibió fue dada especialmente para estos postreros días. Fijémonos bien, pero aquí se está refiriendo específicamente a cuáles visiones. Se está refiriendo, dice, las visiones que él tuvo junto a la ribera del río Ulai y de Kel. El río Ulai, estudiamos las visiones del Ulai, recuerdan la visión del carnero y el macho cabrío, el capítulo 8, esas fueron dadas en el Ulai. Y ahorita la última visión, que es el capítulo 10, 11 y 12, dada a las orillas del río Hiddekel. Y dice Elena White que esas dos visiones, las del Ulai y las del Hiddekel, son principalmente para estos tiempos, están en proceso de cumplimiento y se van a cumplir los acontecimientos que falten. Entonces quiere decir que estas dos profecías son muy interesantes estudiarlas, principalmente esta última, porque tiene que ver con los eventos finales de la historia, sobre todo la parte final. Entonces, prácticamente nos introducimos a un capítulo muy interesante del estudio de la Biblia y como lo vamos a ver más adelante, en el próximo estudio, posiblemente el capítulo 11 de Daniel sea el más difícil, de todos los libros de Daniel. Y uno de los capítulos más difíciles de toda la Biblia también, dicen los eruditos y los expertos estudiosos. Y vamos a ver cuál es la dificultad, solamente hago mención de eso. En el próximo estudio vamos a hablar de esa dificultad. Daniel 10:1, vamos a comenzar ya la introducción de la visión. Recordemos algo, al principio dije que esta visión abarca 3 capítulos, recordando. El 10, el 11 y el 12. Y el 10 es la introducción. Esa es la que vamos a ver el día de hoy. La introducción a esta gran visión. ¿Qué dice el capítulo 10? ¿Cómo comienza? En el año tercero de Ciro, rey de Persia, ¿verdad? De los reyes Medo-Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera. Y el conflicto grande, importante eso que lo vamos a estudiar más después. Pero, interesante esto, está subrayado, él comprendió la palabra y tuvo inteligencia de la visión. Importante estas primeras palabras que están en amarillo y las últimas también. Vale la pena recalcarlas y mencionarlas y estudiarlas. Es interesante el dato del año tercero de Ciro. Miren, quiero decirles algo. Las fechas en las profecías juegan un papel muy importante. La cronología que acompaña a la profecía es muy importante. ¿Para qué? Para determinar sucesos o eventos que se desarrollan en ese marco de tiempo. Es importante esto y lo vamos a ver hoy. ¿Por qué es interesante el año tercero de Ciro? Es importante ver la historia de estas profecías de Daniel. Es importante ver esa parte cronológica, porque dice, tenemos que recordar algo, que Ciro fue el general, el rey que tomó Babilonia, el general Ciro.
el rey Ciro de los medos y los persas fue el que tomó Babilonia en octubre del año 539. Interesante este dato. Ahora, se está hablando del tercer año. Si Ciro tomó Babilonia, se apoderó de Babilonia en el 539, ¿cuál sería el tercer año? Lo vamos a detallar, es importante este dato. El primer año oficial de Ciro fue en primavera del año 538, porque ahí prácticamente los persas, al igual que los babilonios, usaban un calendario distinto al de los judíos. Y ellos, su primer mes era en la primavera, el primer mes de su calendario civil. Entonces ellos oficializaban un año de gobierno a partir del primer mes. O sea, que ahí como que a Ciro en ese momento, el 539 era octubre y faltaba poco tiempo para el primer mes. Entonces se comenzó a partir ese cómputo. El primer año oficial de Ciro fue el 538. Si al 538 le agregamos 3 años, ¿qué va a pasar? Vamos a llegar a la primavera, entre la primavera del 536 y la primavera del 535. Es importante esto. Daniel estaba llegando al final de su vida, era un anciano. Según cronológicamente, Daniel redondeaba los 90 años. Y era un anciano Daniel cuando recibió esta última visión, en los últimos días de su vida. ¿Por qué es importante este dato? Ya lo vamos a ver porque es importante, porque tiene que ver con el suceso, cuando se da la descripción que era grande el conflicto. Vamos a verlo más adelante. Muy bien, pero aquí dice algo en este primer pasaje. Dice que Daniel comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Quiere decir que Daniel tuvo inteligencia en la visión este capítulo, esta parte. A diferencia, ustedes recuerdan la visión anterior que vimos en el capítulo 8, cuando se dijo que Daniel no entendió la profecía de las 2300 tarde y mañana, ¿se acuerdan? Y yo no entendí, dice Daniel, quedé perturbado, quedé turbado, no entendió la mare, la visión, ¿se acuerdan? Mare, la visión, la mare, no le entendió Daniel. A diferencia aquí sí Daniel dice que entendió la palabra y tuvo inteligencia, muy importante. Avancemos en el estudio. Siempre en el versículo 1. Pero ahora la frase relevante para esta parte que estamos estudiando dice que el conflicto era grande. En ese tiempo, a los 3 años después del reinado de Ciro, dice que el conflicto era grande. Quiere decir que había un conflicto. Había un conflicto que tenía que ver con el reinado de Ciro, que tenía que ver con Daniel, que tenía que ver con el pueblo judío. Había un conflicto. Pero la pregunta es, ¿cuál era ese conflicto? ¿Y por qué dice el ángel que era tan grande el conflicto, que ese conflicto afligió a Daniel? Fijémonos bien, interesante, afligió a Daniel, más adelante lo vamos a ver en los siguientes pasajes. El conflicto, o lo que preocupaba a Daniel, era lo siguiente. Ciro había dado el primer decreto, Ciro lo dio en el año 538, está registrado en Esdras 1, el capítulo versículos del 1 al 3, lo dio en el 538. Y el tiempo de esta visión estamos allá por el 536, 535, habían pasado como 2 o 3 años y ya habían salido, ya habían retornado de Babilonia, o más bien de Babilonia, que estaban los medo persas, habían llegado a Jerusalén, ya estaban en la reconstrucción de Jerusalén, ya estaba en el tiempo de la reconstrucción del templo. Entonces, pero lo que preocupaba a Daniel más en sí era que habían pasado ya 3 años y la reconstrucción de Jerusalén se estaba retrasando. ¿Por qué decimos esto? Porque el libro de Esdras así lo dice. ¿Qué es lo que estaba provocando el retraso? Vamos a ver después, el libro de Esdras lo dice, pero antes quiero que volvamos a Daniel 9. Cuando se le dio a Daniel la interpretación o la respuesta a la visión del capítulo 8,
a la respuesta de las profecías de la visión de las 2300 tarde y mañana, ahí le dijo algo el ángel a Daniel. ¿Y qué fue lo que le dijo? Que dice el versículo 25 de Daniel 9, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, es importante, la salida es el decreto, y después de la salida y el decreto, ¿verdad? Dice que iba a haber, con la reconstrucción de Jerusalén, dice que iba a haber un problema, que se iba a edificar, dice, el muro en tiempos angustiosos. Entonces quiere decir, ¿por qué se había retrasado la reconstrucción? Porque iban a haber tiempos angustiosos que iban a paralizar, que iban a atrasar el proceso de reconstrucción de Jerusalén y la construcción del templo. Pero la pregunta es, ¿en qué consisten esos tiempos angustiosos? Porque afligieron a Daniel. En el libro de Esdras, como lo dije anteriormente, ahí está registrado en qué consistió ese problema, esa angustia, esa aflicción que Daniel sintió y por lo cual tuvo que orar 3 semanas, que más adelante lo vamos a mencionar. Esdras 4, del 1 al 5, dice el versículo 1, oyendo los amigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, versículo 2, vinieron a Zorobabel. Zorobabel era el gobierno de los judíos que estableció Ciro. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él le ofrecemos sacrificio en los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí, versículo 3, Zorobabel, Yeshua era el sumo sacerdote y Zorobabel era el gobierno, las dos altas dirigencias, la alta dirigencia civil y la eclesiástica. Estos dos, dice, y los demás jefes de la casa paterna de Israel, dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Versículo 4, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Versículo 5, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar su propósito todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Vamos a explicar eso. Este es el problema que afligía a Daniel. Este es el problema. Daniel estaba en Babilonia. Los judíos estaban ya, los que fueron guiados por Zorobabel y Yeshua, estaban en Jerusalén reconstruyendo. Ya la orden había sido dada años anteriores, 2 o 3 años ya la orden había sido dada, pero había un retraso. ¿Por qué? Porque los samaritanos que habitaban ahí alrededor, cercanos a Jerusalén, le dijeron ahí lo leímos hace poco, a los israelitas, bueno, ustedes van a construir el templo, queremos construirlo con ustedes, para adorar con ustedes, les dice. Queremos construirlo. Y recordando los líderes judíos, las enseñanzas a través de Moisés, de Deuteronomio 7, cuando dice que no emparentaran, ni hicieran alianza con los paganos, porque los samaritanos ya eran paganos, era un pueblo mezclado. Entonces ellos dijeron, no podemos construir con ustedes porque ustedes no adoran de la misma manera. No podemos construir. Entonces aquellos se enojaron. Y aquellos dijeron, bueno, no los vamos a bloquearle. Vamos a bloquearle que avancen en la construcción. Vamos a hacer todo lo que podamos hacer. Y dice que hasta sobornaron al rey. Hasta sobornaron al rey, ¿verdad? Llegaron informes falsos allá al reinado, al lugar donde estaba Ciro y los otros altos dirigentes, llevaron informes falsos de los judíos. Aquí lo dice, lo vamos a ver en un escrito. El versículo 1 dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín. Posiblemente dije ahí amigos, vamos a corregir eso. Los enemigos de Judá y Benjamín eran los samaritanos. Vamos a corregir esa parte, ¿verdad? Que no eran amigos, eran enemigos. Muy bien. Entonces miremos,
Los hebreos que retornaron tuvieron que enfrentarse a desánimo, intimidaciones, falsas acusaciones, denuncias a las autoridades y soborno en contra de ellos a los consejeros para frustrar la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Aquí está escrito en el comentario bíblico adventista, en el tomo 4, ahí nos habla de lo que vamos de leer en la Biblia, lo que acabamos de explicar, lo que estaba ocurriendo en Jerusalén y lo que estaba preocupando a Daniel, página 788. Daniel estaba preocupado por una grave crisis, dice que era una grave crisis. Por eso dice Daniel, el ángel le dice a Daniel, el conflicto era grande. Era la grave crisis que estaba ocurriendo allá en la reconstrucción. Dice, fue por ese tiempo cuando se levantó la oposición de los samaritanos, ahí está claro, contra los judíos que acababan de volver del exilio bajo las órdenes de Zorobabel, ya lo estudiamos, Esdras, ya lo mencionamos. Los falsos informes enviados por los samaritanos a la corte de Persia eran para que el rey Ciro no cumpliera el decreto, lo anulara el decreto Ciro, ya no se reconstruyera el templo y no se reconstruyera la ciudad, se reconstruyera. Es un hecho significativo de que durante estas 3 semanas que vamos a estudiar ahorita, 22 días, el ángel estuviera luchando para influir sobre Ciro y tuvo que intervenir Cristo para salir victorioso en el conflicto, que lo vamos a describir más adelante. Esta preocupación provocó ayuno y oración en Daniel. Ayuno y oración. Recordemos cuando Daniel estaba preocupado, que no entendía las 2300 tardes y mañana, ¿qué fue lo que hizo Daniel? Fue a estudiar más las profecías de las 70 semanas de Jeremías y hizo una oración grande que no había ni terminado la oración cuando Dios le dio la respuesta por medio del ángel. Lo mismo ocurrió aquí. Lo mismo ocurrió en el capítulo 10. Dice el versículo 3, continuando del 1, Daniel 10, leímos 1, ahora vamos a leer el 2 y 3, dice Daniel, que después cuando miró o supo que ese conflicto era grande, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. 3 semanas estuvo afligido Daniel. 22 días, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Quiere decir que hubo ayuno. ¿Qué tipo de ayuno fue el de Daniel? Ahí está el ayuno, miren. Comer comida sencilla. Génesis 1:29. Génesis 1:29 fue el ayuno de Daniel. Miren, el ayuno y la oración de Daniel durante 3 semanas, ¿verdad? Podemos considerarlo como algo muy significativo. Podemos considerarlo como algo muy grande. ¿Por qué? ¿Cómo se demuestra eso que fue algo grande? Por la intensidad de su oración y su ferviente deseo de entender. Y Daniel, lo vamos a ver a lo largo del estudio, perseveró hasta obtener la respuesta. Y quiere decir, mis queridos hermanos, que Daniel hasta esta edad, casi ahí por los 90 años, había demostrado durante toda su vida una relación de comunión íntima con Dios. Este es un modelo que nosotros debemos de tomar. Hay un ejemplo grande en la vida de Daniel para cada cristiano. Daniel desde joven, Daniel desde niño, Daniel como joven, Daniel como adulto y Daniel como anciano. Hay una gran, su vida, su experiencia, su relación, su comunión íntima con Dios. Eso es algo digno de tomarlo, ¿verdad? Miremos, en el capítulo 2 Daniel era un joven, en la visión de la estatua. Y ahí como joven Daniel oró fervientemente a Dios para que le diera la respuesta de aquel sueño que Dios le había dado a Nabucodonosor de la estatua. Y Dios le dio la revelación a Daniel como resultado de ¿qué? De su oración, de la perseverancia de la oración. Le fue dada respuesta a Daniel. Sigamos avanzando en su vida. En el capítulo 6, recuerden cuando Daniel fue enviado al foso de los leones, recuerden ese incidente, ahí también Daniel, ¿qué fue lo que prevaleció ahí en Daniel? Su comunión íntima con Dios no se rompió por la dificultad que había.
por la crisis que había. Más bien Daniel se fortalecía ahí en la crisis. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos fortalezcamos en la crisis, que en medio de la crisis nosotros le pidamos a Dios para que Él nos ayude, pero nosotros hacemos lo contrario. Cuando tenemos la crisis queremos darle solución humana a esa crisis y no podemos hacerlo así. Este es un ejemplo digno de tomar. Daniel más bien se acercaba más íntimamente a Dios cuando estaba en el problema. Nosotros no, nosotros nos retrocedemos, nos alejamos de Dios cuando estamos en el problema. Y si oramos esporádicamente o oramos de una manera rutinaria. Tenemos un problema serio con la oración. Ojalá que este estudio nos sirva para que nos ayude a retomar esa experiencia de Daniel en cuanto a la oración. Vamos al capítulo 9, vamos en la vida de Daniel. El capítulo 9 ya sabemos que ahí Dios le da la respuesta, ya lo estudiamos, a Daniel, porque no había entendido la profecía de las 2300 tardes, tuvo que esperar años. Daniel para que le dé la respuesta. Estudió fervientemente Daniel y una oración continua y perseverante. ¿Y cuál fue el resultado? Se le reveló a Daniel lo que él pedía. Fue concedida su petición. Entendió la profecía de las 2300 tardes y mañana. Vamos a la última visión. Últimos días de la vida de Daniel, último tiempo. ¿Qué pasó ahí? ¿Será que Daniel, porque ya estaba anciano, ya olvidadizo, ya Daniel, ya como yo estoy anciano, pues voy a orar poco y ya no tengo ánimo de orar? No, hermano, demuestra lo contrario. En la última visión Daniel se encuentra ahí, vamos a verlo personalmente con Jesús. Allá en el capítulo 8 había sido enviado el ángel Gabriel, el 9, y el 8 y el 9, Gabriel fue enviado personal. Aquí, además de enviarle Gabriel, el mismo Jesús personalmente en la visión se le apareció a Daniel, lo vamos a ver. Mire, en el final de su vida se le apareció a Daniel, el mismo Jesús le dio palabra a Daniel. Qué relevante eso, hermano, qué importante esto para nosotros, que en el final de nuestra vida entremos en una relación más íntima, con mayor fortaleza con Dios y muramos en esa condición como murió Daniel. ¿Y cómo se le apareció? Lo vamos a ver en la Biblia. Dice que se encuentra personalmente con el Señor a quien estaba sirviendo toda su vida. El Señor Jesús se le aparece a Daniel como un sacerdote, como el varón vestido de lino. Lo vamos a describir ahorita en la Biblia. Vamos a la Biblia pues. Daniel 10, del 4 al 6, siguiendo con el estudio de Daniel. Y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran, dice, aquí menciona lo que estudiamos al comienzo, a la orilla del gran río Hiddekel, versículo 5, y alcé mis ojos y miré, aquí está la clave, y miré, ¿a quién miró Daniel? Y he aquí un varón vestido de lino. Pero alguien puede decir, ese es un ángel, porque en la Biblia aparece muchas veces el varón vestido de lino como un ángel, pero aquí fue Jesús, lo vamos a demostrar bíblicamente y con el espíritu y profecía, que no fue un simple ángel. Hay muchos estudiosos de la Biblia que han dicho de que fue un ángel, pero ya está descrito, ¿verdad?, de que fue Jesús, con Biblia, espíritu y profecía. Dice, ahí está la descripción, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz, su cuerpo, dice, lo describe, era como de berilo, y su rostro, dice, parecía un relámpago. Y esto es importante, esta descripción que viene. Y sus ojos como antorcha de fuego, puro fuego, y sus brazos y sus pies como el color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. En la última visión, Daniel se encuentra personalmente con Jesús. Y él, como decíamos anteriormente, se le aparece vestido de esa manera. ¿Y por qué se le aparece Jesús a Daniel vestido de esa manera? Se le aparece como un sacerdote. Se le aparece como que Cristo en ese momento que se va a escenificar el capítulo 11 y 12 de Daniel, en ese momento Cristo está intercediendo por nosotros, que es los momentos que estamos viviendo ahorita. Por eso es que se le aparece vestido de lino, ¿verdad?, como sacerdote. Como quien dice, el día de la expiación, el sumo sacerdote se vestía de lino. Entonces Jesús se le aparece a Daniel como que fuera el día de la expiación, exactamente
en este tiempo, ahora que estamos viviendo. ¿Y cómo se demuestra que Jesús fue el que se le apareció a Daniel? Bueno, con Apocalipsis y Ezequiel, con el Antiguo y el Nuevo Testamento podemos demostrarlo. Aquí está la descripción similar a la que les voy a dar a Daniel. El capítulo 1 de Apocalipsis, los versículos del 12 al 15, describen ahí a Jesús en medio de los 7 candeleros, en el mensaje que se les dio, ¿verdad? En el capítulo 1 de Apocalipsis. Dice que se describe a Jesús, el versículo 13, como uno dice que estaba en medio de los 7, no lo voy a leer literalmente, como uno que estaba en medio de los 7 candeleros, a uno semejante el Hijo del Hombre, dice, se le describe a Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí viene la descripción, el versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, y sus ojos, como lo vio Daniel, eran como llama de fuego, como lo vio Daniel. Y sus pies, como lo vio Daniel, versículo 15, eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. Y su voz, como un estruendo de mucha agua. Mire qué importante esta descripción, si nosotros la vemos, ¿verdad? Porque aquí dice, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y en Apocalipsis dice que el sonido de sus palabras era como el estruendo de mucha agua. Entonces, este ser que aparece en Apocalipsis, se le apareció a Juan, es el mismo ser que se le apareció a Daniel, fue Cristo Jesús. Pero a Ezequiel también se le apareció en esa primera visión, a Ezequiel en el capítulo 1, el versículo del 26 al 28 también. Dice el versículo 26, no lo voy a leer por el tiempo, dice de que la apariencia, dice, el versículo 26 dice que había uno semejanza, que había uno sentado en el trono, dice, no lo leo literal, que tenía una semejanza de hombre, dice, el que estaba sentado en el trono tenía una semejanza de hombre, recordemos que Cristo es el Hijo del Hombre, esa es la semejanza de hombre, y el versículo 27 habla de la apariencia como les fue revelada a Daniel, como les fue revelada a Juan en Apocalipsis, como dice, como bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, y da las descripciones, ¿verdad?, como la dieron los profetas anteriores. Pero Elena White, Dios les lo reveló, como quien dice, para que lo entendamos mejor, ya más directo. En la Review and Herald del 8 de, o más bien el 2, porque en inglés, el 2 del octavo mes de 1888, el octavo creo que es agosto, bueno, el 8-2 de 1881, rectifico, dije 88. Ahí está, ahí aparece la fuente, dice, Cristo, dice la profeta, se le apareció a Daniel. Nada menos que un personaje como el Hijo de Dios se le apareció a Daniel. No quiero leer más. ¿Por qué se le apareció en este tiempo? Porque dice que le venía a enseñar, ahora viene, dice, voy a leerla bien literal mejor. Esta descripción es similar, la misma profeta dice que es lo mismo, la descripción que le dio a Juan en Apocalipsis. Esta descripción es similar a la que presenta Juan cuando Cristo se le reveló en la isla de Patmos. Ahora viene nuestro Señor, con el mensaje de Daniel, en el libro de Daniel, ahora viene nuestro Señor con otro mensaje celestial para enseñarle a Daniel lo que sucedería cuando en los últimos días. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Qué interesante la experiencia de la oración, y por eso yo me detuve un poquito en esta parte y me detuve para retomar esto y recalcarlo y remarcar esa parte de la oración de Daniel, porque es importante para nosotros. Nosotros nos falta la oración, no somos hombres y mujeres de oración, y por eso estamos en el problema que está la Odisea. Es por eso la Odisea está en problema nosotros, porque no necesitamos de Cristo. ¿Por qué decimos que no necesitamos de Cristo? La Odisea no necesita de Cristo, es más, lo tiene afuera a Cristo. La Odisea tiene afuera a Cristo, tiene un problema, porque Cristo está tocando su puerta a cada momento, lo está tocando, está tocando. Entonces, ¿por qué tiene problema la Odisea? La Odisea no quiere dejarse guiar por Cristo. La iglesia en los últimos días no queremos dejarnos guiar por Cristo. ¿Y eso por qué? Falta de comunión, falta de oración es lo primero. Ese es el problema que tenemos.
Y miremos este escrito del Espíritu y Profecía en Testimonio para la Iglesia. Aparece la página, tomo 1, 148, 149, pero aparece los que tienen el libro de la oración, aparece en la página 92. Y mire qué importante esta similitud de la experiencia de Daniel, en ese momento de su oración, a la experiencia de Jacob, cuando Jacob luchó en oración con Dios, con el mismo Cristo. La oración ferviente, este mensaje para nosotros. ¿Qué es la oración ferviente? Es muy eficaz. Eso es lo que nos falta a nosotros. Fervor en la oración. Es una de las condiciones para que las oraciones sean contestadas, que tengamos fervor, como lo tuvo Daniel, como lo tuvo Jacob, como lo tuvieron otros grandes hombres. ¿Y qué es lo que dice aquí? Luchad en oración. Eso nos falta. ¿Y qué más dice? Agonizad, como Cristo agonizaba, como Daniel agonizó, como Jacob agonizó, como que si va a morir. Agonizad en oración, luchad en oración, dice, como cuando Cristo estuvo en el huerto. Dice que ahí sudó grandes gotas de sudor, de sangre, ¿verdad? Ahí sudó. Y dice aquí esta cita, que hagamos esfuerzo cuando estemos orando y no abandonemos vuestra recámara hasta que os sintáis fuerte en Dios. Ese es un problema serio que tenemos nosotros, porque cuando nosotros oramos, a veces no salimos con fortaleza, porque como está el problema, está maquinando en la mente el problema y quiero dar solución, le pido a Dios ahí, pero quiero darle solución humanamente. Ahí es donde está el problema. Por eso es que fracasamos. Y este mensaje ojalá nos ayude para que nosotros velemos. Por eso Jesús dijo, velad, le dijo a los discípulos aquella noche. Velad para que no entréis en tentación. Aquí lo dice el escrito. Para que dominemos vuestros pecados que nos asedian. ¿Para qué? Y que la gracia de Cristo se manifieste en vosotros. Y Él lo va a hacer. Otra cita muy buena, está en el libro de la oración, en la página 92, habla también de Jacob. Dice que fue perseverante y decidido. Y su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Oiga bien ese calificativo, oración insistente, como la de Daniel, como la de Jacob, como la de Jesús. Este es el tiempo para nosotros en que debemos aprender la oración de la lección que prevalece y de la fe inquebrantable. ¿Cuándo es el tiempo? Hoy es el tiempo. ¿Por qué? Porque nos esperan tiempos muy duros, muy difíciles y tenemos que estar preparados a una crisis. Tenemos crisis ahora, pero son crisis pequeñas. Cada quien tiene una crisis pequeña, pero la crisis que nos espera va a ser una crisis global y una gran crisis que tenemos que estar preparados. Si no estamos en esta experiencia, vamos a fracasar en esa crisis que nos espera. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí lo dice claramente, no voy leyendo tan literal, hermano, por el tiempo, repito. Dice que son las victorias que se alcanzan en la recámara de audiencia con Dios cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. El problema es que nosotros nos soltamos de ese brazo. Y ahí es donde está el problema. Si no nos soltáramos de ese brazo, alcanzaríamos la victoria. Mi querido hermano, fue tan clara y tan profunda la relación de Daniel con Dios que el mismo ángel le dijo a Daniel que era el varón amado. El cielo describe a Daniel como el varón, muy amado por Dios. Qué privilegio de Daniel que la deidad, el ser creado, le diga a una criatura, oigamos bien, qué privilegio, varón muy amado. No nos gustaría a nosotros que nos dijera Dios, varón muy amado o mujer muy amada. Y miremoslo en la Biblia, ¿a dónde lo describe? No queremos que nos diga, ¿verdad? Varón muy amado, no nos interesa que nos diga, ¿para qué varón muy amado? Este mundo me gusta más a mí, ¿qué tengo que ver yo con Dios? ¿Verdad que ahí somos muchos? Y estando dentro de la iglesia. Daniel 9:23, cuando
le da la respuesta, cuando el ángel le da la respuesta, o le va a dar la respuesta a la oración de Daniel, le dice, al principio de tu ruego, 9:23 de Daniel, fue dada la orden y yo he venido para enseñársela. ¿Por qué vino para darle la respuesta, para enseñarle? Porque tú eres muy amado. ¿Ah? Pero en el capítulo 10 lo menciona dos veces. Versículo 11 dice, y me dijo, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Y el versículo 19 dice, y me dijo, muy amado, no temas, dice. La paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Ahí le das fortaleza, le da ánimo. Pero hay un problema por eso en nuestras oraciones. La respuesta a nuestras oraciones por parte de Dios siempre son condicionales. Dios pone condición, mi querido hermano, para que mi oración sea oída. Tiene que haber condiciones. Y tenemos que cumplir las condiciones para que Dios me oiga, para que Dios me escuche y me resuelva ese problema. Pero a veces no queremos cumplir con las condiciones y queremos que Dios nos resuelva el problema. ¿Cómo nos va a resolver, mi querido hermano? Vamos a poner unos pasajes bíblicos. Primera de Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidiéramos, dice el apóstol, pidiéramos, la recibiéramos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. ¿Por qué vamos a recibir cualquier cosa que le pidamos? ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. ¿Y qué más? Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si estamos en esa condición, estamos aptos para recibir respuesta. Si cumplimos con esa condición. Si no la cumplimos, ni lo esperemos. Otro pasaje, pues, para que nos ayude. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye, oigamos bien, miren lo que dice la Biblia. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué pasa? A ese oye. ¿Cómo era Daniel? A Daniel, ¿por qué Dios le contestó su oración gustosamente? Porque Daniel era un hijo fiel y obediente. Ojalá nosotros seamos hijos fieles y obedientes para que Dios gustosamente como Daniel nos conteste la oración. Adornémoslo con espíritu y profecía para entenderlo mejor. Profetas y Reyes 4:18. Los ángeles ayudan y protegen ¿a quién? A los que andan humildemente delante de Dios. Me paro un poquito. La Biblia dice eso. ¿A dónde que dice la Biblia? ¿Quién me recuerda? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. ¿En qué salmo es? No me acuerdo yo. 34:7. Ahora sí ya me acuerdo. Entonces dice, los ángeles ayudan y protegen a los que andan humildemente delante de Dios. Dice, humildemente. Nunca traicionará el Señor al que confía en Él. Oiga bien, ¿quién es el traidor aquí? ¿Quién es el infiel aquí? Nosotros, porque no confiamos en Él y queremos que nos esté dando, Jesús nos esté dando y dando y dando y dando y nosotros no dar. Queremos recibir y recibir y recibir, nosotros no darle nada a Él. ¿Ah? ¿Y qué dice Dios? Dice, cuando sus hijos se acercan a Él en busca de protección contra el mal, Él levanta con misericordia y amor un estandarte contra el enemigo. ¿Y qué dice Dios? No lo toque, porque son míos. Tengo sus nombres esculpidos. ¿A dónde? En la palma de mi mano. ¿Quién dice eso? Jesús, porque fue el que murió por nosotros. Y esas señales son secuelas, son recuerdos de su crucifixión, son recuerdos del Calvario, son recuerdos del sacrificio que Él hizo por nosotros. Y ni siquiera eso a nosotros nos estremece. Qué duro corazón el nuestro. Pero la pregunta es, ¿por qué hubo una demora en la respuesta a Daniel tanto tiempo? ¿Por qué? 22 días. Bueno, aquel conflicto era un conflicto sobrenatural. No era tanto que los samaritanos estaban molestando. No, había una influencia satánica de ángeles malignos, influyendo en los samaritanos, pero no solo en ellos, influyendo en el rey.
Y también había la otra influencia, lo vamos a ver más adelante, la influencia de los ángeles buenos. Fue enviado Gabriel y Gabriel estuvo contendiendo con los ángeles malos y después vino Jesús para obtener la victoria. Recordemos que la lucha, dice Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne. El pleito no es entre humanos. Nosotros solamente somos usados por los poderes de la tiniebla, uno, o por los poderes de Dios. Somos usados. Somos como las fichas del ajedrez nosotros. Pero el pleito es un pleito cósmico, de naturaleza cósmica, de naturaleza universal. Y la lucha es, dice, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. En Apocalipsis 12, del 7 al 9, dice ahí que el origen de este conflicto fue en el cielo y que se trasladó a la tierra y que allá Miguel, Cristo Jesús, con sus ángeles lucharon contra el dragón, que es el diablo, y sus ángeles malos. Entonces ese pleito está aquí, aquí está ese pleito, ¿verdad? Se trasladó a la tierra. Y miremos la intervención divina en los asuntos humanos. Capítulo 10 de Daniel, versículo 13, aquí está lo que les acabo de decir y el Espíritu de Profecía nos ayuda a entender. Mas el príncipe del reino de Persia, ahí el príncipe del reino de Persia no es directamente Ciro o el gobernante que estaba, es el diablo. Utilizamos ese símbolo para representar al diablo. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso, dice Gabriel. A Gabriel no se le va a oponer Ciro, porque Gabriel, ¿cómo va a poder Ciro contra Gabriel? No puede ser Ciro, ni puede ser otro gobernante del reino persa. Es de allá, es de los seres celestiales, de los que vinieron de allá arriba, de los seres que fueron echados del cielo, de Satanás y su hueste. Entonces, el príncipe del reino de Persia, Satanás, se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, Jesús, dice Gabriel, pero aquí Jesús, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, dice Gabriel. Yo estaba luchando, contendiendo contra esas huestes malignas para que no influyeran sobre Ciro. Pero estaban alrededor todas las huestes sobre Ciro por los falsos informes, pero estaba el ángel Gabriel con su hueste también, diciéndole a Ciro, no, Ciro, no es así. No, entonces había un problema en la mente de Ciro, un problema. De las influencias malignas estaban las influencias buenas, estaban las influencias de los ángeles buenos. Había un problema serio, había una guerra en la mente de Ciro. El conflicto era grande, por eso dijo el profeta Daniel. Pero vino a ayudarle, tuvo que intervenir Jesús, por eso Jesús se le apareció a Daniel. Y miremos cómo lo describe el Espíritu de Profecía. Todo el cielo estaba interesado en la controversia. ¿Cuál? En esa controversia que estaba librando allá en Persia, en la influencia sobre el rey. Por intermedio del profeta Daniel se nos permite vislumbrar algo de esta lucha poderosa entre las fuerzas del bien y las del mal. Durante 3 semanas Gabriel luchó contra las potestades de las tinieblas, lo que le estoy diciendo. Daniel luchó, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. Y antes que terminara la contienda, Cristo mismo acudió en auxilio de Gabriel. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria, las fuerzas del mal, las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque, mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises, que era el hijo del rey, quien reinó unos 7 años y medio. Daniel 10:20. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Versículo 10, ¿verdad? Versículo 20. Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, dijo Gabriel. Y al terminar con él, va a venir el príncipe de Grecia. Ya sabemos que después los medo-persas vinieron los griegos y de vuelta hubo otro problema y entonces los ángeles tuvieron que también intervenir en ese problema con los griegos. Es importante entender que la lucha del príncipe de Persia continuó hasta que obtuvo finalmente la victoria, ¿verdad? Esdras 4:24, ahí nos habla, y el Espíritu de Profecía en Profetas y Reyes, la 4:19, ahí habla de cómo los enemigos del pueblo de Dios, los samaritanos, por influencia satánica, influencia en el reinado también, detuvieron la obra de Jerusalén por muchos años, ¿verdad? El 10:14, ya vamos a ir terminando.
Es importante este 10:14. Llevamos los últimos minutos. He venido, dice, para hacerte saber, Gabriel dice esto a Daniel. He venido para hacerte saber, Daniel le dice, lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Por eso Elena White dice que esta profecía es más para estos tiempos, la parte final de esta profecía. Y dice el comentario bíblico, tomo 4 en la página 887, el ángel vino a decirle a Daniel lo que habría de acontecer a los santos a través de los siglos hasta la segunda venida de Cristo. De eso trata este capítulo, lo que va a acontecer hasta la segunda venida de Cristo. Traducido literalmente, este versículo reza, y he venido para hacerte entender lo que ha de ocurrir a tu pueblo en la última parte de los días, porque todavía hay visión para los días. El versículo 21 del capítulo 10 dice, porque yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Yo te declararé, le dice el ángel, lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno ayuda contra ellos sino Miguel vuestro príncipe. Ahora viene la pregunta, ¿a qué se refiere el libro de la verdad? ¿Sabe a qué se refiere el libro de la verdad? A lo que va a ocurrir en este tiempo. ¿Y a dónde está descrito eso? En los capítulos 11, principalmente la parte final, y el capítulo 12, la parte inicial. Y ese es el libro de la verdad, que lo estudiaremos eso en el siguiente tema. Es de suma importancia esa parte, pues nos va a revelar todo lo que va a venir al pueblo de Dios en los postreros días. Ya para ir terminando, como un resumen ahorita, el capítulo 10 de Daniel, ¿qué nos enseña? Que el gran conflicto entre el bien y el mal es una batalla real entre la fuerza del bien y del mal, porque hay ángeles reales, pero que hay tanto ángeles leales como ángeles caídos y que pueden influir en los asuntos humanos. Por intermedio del profeta Daniel se nos permite vislumbrar algo de esta lucha poderosa entre la fuerza del bien y del mal. En resumen, ¿qué quiere decir toda esta parte concluyente? Que tenemos que recordar nosotros, y la pregunta está ahí, voy a hacer la pregunta para que entremos al comentario final. ¿Estamos siempre conscientes de la presencia de los ángeles en vuestra vida y cómo influye este hecho en nuestras palabras y acciones? Tenemos que tener en mente como cristianos de que hay una lucha grande que se lleva, una lucha espiritual, y que esa lucha afecta nuestras vidas, y que siempre los ángeles de un lado o del otro lado van a tratar de influir en cada uno de ustedes y en mí también. ¿Para qué lado me voy a ir? Así como estaba influyendo en el rey. El rey estaba, como quien dice, estaba en jaque a ver qué es lo que hacía o qué es lo que no hacía. Si nosotros no oramos fervientemente al Señor como lo hizo Daniel, si nosotros no establecemos una íntima relación a través de la oración como lo hizo Daniel, posiblemente la balanza se incline del lado del maligno y vamos a ser influenciados por los agentes satánicos cuando yo ya no quiera las cosas espirituales, cuando yo ya sea indiferente a las cosas espirituales. Eso puede pasar, eso puede estar pasando en la mente de cada uno de ustedes o en la mente de otras personas. Ojalá Dios quiera que cada uno de nosotros mejor le demos la oportunidad al huésped celestial que quiere que le abramos las puertas de nuestra mente, de nuestro corazón, para que Él pueda influir, para que Él pueda obrar. Por eso Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, ¿qué va a pasar? Yo voy a entrar a Él. Si ustedes dejan que yo los influya sobre ustedes, esa hueste satánica no van a poder con ustedes, porque vamos a obtener la victoria, dice Cristo Jesús, tú y yo, nos dice a cada uno de nosotros. Ojalá que esta mañana nos apercibamos de esto, podamos creer esto que hemos estudiado
y ojalá podamos aplicarlo a nuestra experiencia diaria de nuestra vida. Dios quiera que sea así. Vamos a terminar con una oración. Amante Padre Celestial, gracias infinitas por habernos ayudado a estudiar tu palabra. Es una bendición recibir tu santa palabra, y principalmente en este tiempo en que los días son malos. Ayúdanos a esforzarnos para estudiar más todas las profecías concernientes a este tiempo. Danos esa luz, esa sabiduría del cielo como se la diste a Daniel. Ayúdanos para que podamos ser persistentes cada día más en nuestra oración. En Cristo Jesús. Amén.